El ser humano ha utilizado este proceso a lo largo de toda su historia para calentarnos en épocas frías, para preparar nuestros alimentos. Es la razón por la cual este proceso lo estudiamos desde el primer año de secundaria y hoy en Oparapa Digital Educación conversaremos sobre él. Por supuesto que estamos hablando de la combustión. Cuando encendemos nuestra cocina, cuando encendemos una vela o preparamos una fogata con los amigos, estamos evidenciando un proceso de combustión. Sin embargo, poco nos detenemos nosotros a observar o analizar detenidamente lo que está ocurriendo en este proceso. Es importante que tengas en cuenta que ante todo proceso de combustión es necesario primordialmente un combustible y un comburente. ¿Qué es esto? Pues el combustible es la sustancia o el material que va a arder, que se va a quemar, ¿ok? Estos combustibles pueden ser de tipo sólidos, como por ejemplo el carbón, como por ejemplo el azufre, la madera. Puede ser de tipo líquido, como el petróleo, el alcohol, la gasolina, o puede ser de tipo gaseoso, como por ejemplo el hidrógeno o el gas natural. Estos combustibles van a estar en contacto con el comburente, que el comburente es la sustancia que va a actuar y que va a oxidar al combustible. El comburente universal es el oxígeno, pero no es el único que existe. Sin embargo, es el de más fácil acceso, lo tenemos en el aire, por ejemplo. Cuando encendemos una vela, la vela y todos los componentes que la conforman están representando al combustible, mientras que en el aire está el oxígeno que está representando al comburente. Si nosotros tapamos esa vela, entonces se pierde el oxígeno y al pasar de unos segundos esta velita empieza a extinguirse. ¿Por qué? Porque no tiene oxígeno, no tiene el comburente. Te invito a que hagas esta experiencia en casa para que te des cuenta que tal cual funciona así. Además de eso, está por supuesto la temperatura de combustión. Cada material, dependiendo del tipo, tiene una temperatura diferente en la que comienza a arder. Y de hecho, no todos los materiales arden de la misma forma. Por ejemplo, el hierro, cuando está en proceso de combustión, se pone incandescente. Y por supuesto que genera una gran cantidad de calor que quema al contacto. Pero no se produce una llama como la de una vela. Entonces, esto también va a depender, por supuesto, del material. En todos los casos, se trata de un proceso de óxido-reducción. Recuerda que te había comentado en un video anterior qué es una reacción de óxido-reducción. En este caso, el comburente es el que oxida, es decir, es el que gana electrones en el proceso, mientras que el combustible, que es el que reduce, es el que pierde electrones en el proceso o lo cede al oxígeno en el caso de que este sea el comburente. Existen muchos tipos de combustibles, pero hay uno que ha sido el más popular en nuestra sociedad, que son los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son aquellos que se han formado a través de muchos años y pues su origen principal son precisamente organismos, plantas, animales que en algún momento vivieron, murieron y fueron sepultadas por grandes cantidades de tierra. Por supuesto que esto ocurrió espontáneamente, ¿sí? Entonces, en ese estar allí enterrados y en ese pasar y pasar de los años van ocurriendo reacciones bioquímicas en esos organismos que ya evidentemente no están vivos, pero que siguen allí produciendo gases, que se siguen produciendo allí algunas sustancias y que con los años se van transformando y pueden producir, por ejemplo, el carbón, se van transformando, por ejemplo, en petróleo. Los combustibles fósiles decía que tienen una gran importancia a nivel mundial y que han generado inclusive crisis y polémicas entre los países porque todos estamos interesados
interesados, por decirlo así, en tener petróleo en nuestro país, en encontrarlo, en saber administrarlo y si no lo tienes, pues en crear algún tipo de energía alterna que le permita producir algunos de los materiales que son originados directa o indirectamente por el petróleo, ya que por ejemplo la gasolina, que es la que moviliza todo nuestro transporte, los aceites lubricantes, hasta la vaselina para bebés, es producida por el petróleo directa o indirectamente. Por supuesto que eso pasa a través de un proceso de refinamiento y toda una complejidad de procesos que sería como para otro video quizá, pero los productos del petróleo, lo que quiero que tengan claro es que son indispensables para la vida diaria y que nosotros lo usamos en nuestra vida diaria hasta sin saber. Lo cierto es que también son grandes contaminantes porque lamentablemente, producto del uso de los derivados del petróleo, suben a nuestra atmósfera algunos gases como por ejemplo óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, y estos se acumulan y van creando como una capa aislante que va manteniendo cada vez más el calor en nuestro planeta. Generan lo que se llama efecto invernadero, del cual te comenté en un video anterior también, y aumentan el calentamiento global. Por eso hay que estar muy atentos con su uso y con la administración de estos derivados del petróleo, porque nos puede traer consecuencias graves para la salud y para las futuras generaciones. Seguramente mientras yo te hablaba del proceso de combustión, te diste cuenta que es un proceso exotérmico, es decir, que libera energía, libera calor, aumenta la temperatura. ¿Qué experiencia se te ocurre que realizas en la vida diaria, además de las que te comenté, que tienen que ver con el proceso de combustión? ¿Qué experiencia se te ocurre que podemos realizar en el laboratorio para poder demostrar el proceso de combustión y poder aislar o poder identificar, mira, este es el comburente, este es el combustible, esta es la temperatura de combustión, aquí se puede evidenciar la llama? Todo esto son factores importantes de tener en cuenta cuando estudiamos el proceso de combustión.